Operación Cóndor, Pacto Criminal. Escrito de Stella Caloni. Capítulo 1. Los años de la Guerra Sucia. En los años 70, en plena Guerra Sucia, un prisionero político escribió en un papel arrugado que alguien recogió y guardó en su memoria: "Estoy metido en una historia de espejos malditos". No había firma alguna, pero fue escrito por una víctima del llamado Operativo, Plan u Operación Cóndor, después de pasar por las cámaras de tortura de por lo menos 2 países bajo dictadura. Aquella frase anónima refleja, sin embargo, toda la tragedia vivida en esa historia que más de 25 años después ha comenzado a emerger de la noche y la niebla de la memoria, cuando los espejos malditos, enfrentados, revelan algunos de los secretos de aquel pacto de muerte que no reconoció fronteras ni límites. El túnel oscuro aún está. Por ese túnel oscuro caminaron miles de hombres, mujeres y niños, y en él desaparecieron. El entorno de esos años del lobo correspondían a una verdadera red de dictaduras en el Cono Sur y en América Latina. El general Alfredo Stroessner llevaba ya una década en el poder en Paraguay, cuando los militares brasileños derrocaron al gobierno democrático y popular de João Goulart en 1964. La tradición del golpe tras golpe llevó a Bolivia la dictadura de Hugo Banzer en 1971. El golpe del general Augusto Pinochet, el 11 de septiembre de 1973 en Chile, terminó con el experimento socialista de un gobierno elegido democráticamente y derrocó al presidente Salvador Allende, que no se rindió y murió en la casa gubernamental destruida por los bombardeos. Ese mismo año, la prolongada democracia en Uruguay culminó cuando el presidente Juan María Bordaberry, aliado con los militares, cerró el Congreso y puso al país bajo dictadura. 3 años después, el 24 de marzo de 1976, una junta militar precedida por el general Jorge Rafael Videla interrumpió una vez más un gobierno civil en Argentina. Desde los años 30, Argentina tuvo escasos periodos democráticos, todos ellos interrumpidos por golpes militares. En este caso, fue derrocado el gobierno de Isabel Martínez de Perón, viuda y heredera política, sin otra razón que haber sido la tercera esposa del 3 veces expresidente de la República, Juan Domingo Perón. Bajo este gobierno comenzó a actuar la Alianza Anticomunista Argentina, AAA, en coordinación criminal con la dictadura de Pinochet en Chile. La represión entonces ya no tuvo límites ni fronteras. En todos los casos, detrás aparece la mano de Washington y el esquema de la teoría de seguridad nacional estadounidense, bajo cuyo diseño se produjo el genocidio regional que ahora aparece en su verdadera dimensión. Stroessner tenía entonces buenos amigos rodeándolo. Como consecuencia de las dictaduras, refugiados y exiliados políticos transcurrían por las fronteras. Después de los golpes en Chile y Uruguay, muchos habían buscado refugio en Argentina, donde ya vivían miles de paraguayos que huyeron del régimen stroessnerista. Todos ellos quedaron entrampados bajo la dictadura argentina, que produjo unas 30.000 desapariciones forzadas. Los débiles espacios de exilio terminaron definitivamente. México, Panamá, Venezuela, Perú, Cuba, entre otros, y países de Europa debieron abrir sus puertas a millones de refugiados. La cifra de desaparecidos solo en el Cono Sur superaría los 50.000. En Centroamérica, Guatemala ostenta el doloroso récord de 200.000 muertos bajo las sucesivas dictaduras que provocaron 36 años de guerra. Como se desprende del cuidadoso análisis que realizó la Comisión de la Verdad, patrocinada por las Naciones Unidas, la Comisión de Esclarecimiento Histórico, dirigida por el alemán Christian Tomuschat, dio a conocer un informe en diciembre de 1996 en el que se documentan los violentos hechos que sucedieron en Guatemala. También se comprobó que el gobierno de Estados Unidos, a través de diferentes dependencias, especialmente la Agencia Central de Inteligencia, CIA, apoyó a grupos operativos ilegales del Estado guatemalteco.
Unos 440 aldeas indígenas fueron borradas del mapa durante la represión a partir de que en 1954 fuera derrocado el gobierno popular del coronel Jacobo Arbenz Guzmán mediante una invasión preparada por la CIA. En esta invasión fue clave la Unit Fruit, compañía frutera, cuyos intereses, tierras ociosas, se atrevió a tocar el mandatario democráticamente electo. En El Salvador y Nicaragua, las dictaduras y luego las guerras dejaron más de 150.000 muertos. Y podríamos continuar en una lista continental para recordar que la región fue víctima de un genocidio y que no pueden asentarse democracias sólidas sobre la impunidad, que también fue impuesta como una continuidad de la misma doctrina ideologista para proteger a los responsables intelectuales y materiales. El descenso del Cono Sur al salvajismo tuvo sus raíces en una crisis política, geopolítica y en una ideología compartida por los gobiernos militares de la región. Estados Unidos cumplió un rol decisivo en las tres. La Guerra Fría suministró el contexto global de un anticomunismo patológico. Los sucesivos gobiernos estadounidenses proporcionaron la instrucción militar e ideológica a sus aliados latinoamericanos. Las Fuerzas Armadas de la región, salvo escasas excepciones, fueron muy receptivas a estos planes y desarrollaron, previa instrucción desde el norte, una visión totalitaria con las consecuencias que dejaron esos años de terror. Estados Unidos proporcionó inspiración, financiamiento y asistencia técnica a la represión y plantó las semillas de la Operación Cóndor. La CIA promovió una mayor coordinación entre los servicios de inteligencia de la región. Un historiador estadounidense atribuyó a un operativo de la CIA la organización de las primeras reuniones entre funcionarios de seguridad uruguayos y argentinos para discutir la vigilancia de los exiliados políticos. La CIA también actuó como intermediario en las reuniones entre los dirigentes de los escuadrones de la muerte brasileños y los argentinos y uruguayos. Pero Estados Unidos hizo más que organizar los encuentros. La División de Servicios Técnicos de la CIA suministró equipos de tortura eléctrica a brasileños y argentinos y ofreció asesoramiento sobre el grado de shock que el cuerpo humano puede resistir. Los agentes de seguridad latinoamericanos también recibieron entrenamiento de la CIA para fabricación de bombas en la sede de la Oficina de Seguridad Pública del Departamento de Estado en Texas. El asesoramiento y la asistencia de Estados Unidos facilitaron la coordinación entre las agencias regionales de inteligencia. Esta cooperación hizo posible el intercambio de información y de prisioneros, los asesinatos conjuntos. Un exiliado político podía ser secuestrado, tomado como rehén, llevado a través de las fronteras, torturado y desaparecido sin ninguna autorización judicial. El hecho de que la CIA dirigiera estas acciones pudo haber alentado la creación de la Operación Cóndor. La administración del presidente demócrata James Carter resistió la decisión de la CIA de resolver todos los pedidos de inteligencia en América Latina. La cooperación de la CIA fue muy valiosa para todas las dictaduras militares desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero el gobierno de Carter comenzó a tener reservas ante los pedidos de colaboración después de muchos escándalos, fundamentalmente los sucedidos en Chile. El dictador Pinochet visitó Paraguay el 13 de mayo de 1974, intentando profundizar la relación entre amigos cuando estaba aislado, y el presidente argentino Juan Domingo Perón repudiaba el golpe. A Argentina habían llegado varios refugiados chilenos, entre ellos el general Carlos Prats, que lograron huir cuando Pinochet se hizo del poder y sembró la muerte. Los discursos fueron muy elocuentes. Pinochet designó a Stroessner general honoris causa del ejército chileno y le regaló una réplica del sable del libertador Bernardo O'Higgins. A su vez, el anfitrión le entregó una medalla labrada en oro que recordaba al mariscal Francisco Solano López, y en la despedida en el aeropuerto de Asunción dijo, refiriéndose a su visitante: es el líder que hizo brillar el acero en su espada para no permitir jamás el enseñamiento de esta doctrina antinacional y anticristiana que es el comunismo ateo. 4 meses después, el dictador paraguayo visitó Chile. Pocos días antes, el 14 de julio de 1974, mediante el decreto número 521,
Pinochet creó la Dirección Nacional de Inteligencia, DINA, que reunía a los servicios de inteligencia de las tres armas y puso al frente al general Manuel Contreras. La empresa criminal tomaba forma organizada. Cuando, atacado por una inusual verborragia, agradeció a Stroessner por su visita, Pinochet dijo: «Vuestra presencia reviste para los chilenos un honor significado, porque sois el primer gobernante de una nación amiga que llega a nuestra tierra desde que Chile recuperó su libertad». Detrás de ambos dictadores se extendía la muerte. Antes de partir, Stroessner dijo: «Aquí en Chile nos hemos visto como un espejo». En el país que dejaba, los cadáveres de los asesinados pasaban flotando por los ríos y las salas de tormenta no descansaban. Pero era cierto, el Chile de Pinochet era el espejo del Paraguay de Stroessner. Aquellos días fueron muy fructíferos para los jefes militares de ambos países, que en poco tiempo pondrían en marcha institucionalmente las operaciones secretas. El plan secreto abarcaría Brasil, Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia y Uruguay. Uno de los propósitos más concretos, dice el periodista argentino Rogelio García Lupo, era la eliminación de los terroristas fugitivos y de los disidentes exiliados, tal como figura en sus documentos de trabajo. Los señores de la muerte habían hecho varios pactos. Por debajo, en tanto, funcionaba ya la coordinación represiva, que luego se concretaría en la llamada Operación Cóndor, código para aquella organización multinacional del crimen, cuyo origen estaba en las inmensas oficinas de la CIA y del FBI en Estados Unidos. El 25 de octubre de 1974, William Colby, director de la CIA, declaró que Estados Unidos tiene derecho a actuar ilegalmente en cualquier región del mundo, acumular investigaciones en los demás países y hasta llevar a cabo operaciones tales como la intromisión en los asuntos internos chilenos. No es casual que Colby esté presente en este escenario cuando en 1966 se puso en práctica en Vietnam la llamada Operación Fénix, que significó la creación de bandas paramilitares y terroristas responsables de miles de asesinatos en distintos lugares de esa región. La aventura de Washington en Vietnam es conocida como la Guerra Sucia, pero sería más exacto llamarla terrorismo internacional sin precedentes, porque el papel rector en ella correspondía a los servicios secretos de Estados Unidos, la inteligencia del Pentágono y la CIA. Ellos llevaban a cabo en Vietnam un amplio programa de operaciones secretas que incluía la violencia total, desde actos terroristas, subversión y sabotaje hasta el exterminio masivo de representantes de la oposición política en Vietnam del Sur. Cabe recordar que en 1963 Colby había sido titular de la División Lejano Oriente de la CIA, responsable de coordinar la producción de narcóticos en el Cono Sur en los inicios de los 60. Entre los hechos graves que el ensayista argentino G. Mardones destaca como prueba de la guerra secreta estadounidense en el sudeste asiático con la participación de la CIA, se encuentra el golpe de Estado en Indonesia, cuyo resultado fue la destrucción del presidente Sukarno y el llamado Programa Fénix. Hay que recordar que este presidente había llevado adelante planes de desarrollo de corte nacionalista, tratando de mejorar el nivel de vida de millones de pobres. Entre sus medidas más importantes estuvo la nacionalización del petróleo, en manos de la anglo-holandesa Royal Dutch Shell, en 1965. En octubre de ese mismo año, con la participación plenamente aceptada hoy en día de la CIA y compañías transnacionales, se produjo un golpe liderado por Suharto, que dejó 1 millón de muertos y más de 200.000 prisioneros políticos, sobre los cuales se experimentaron métodos de tortura que luego se aplicaron en nuestros países. El programa Fénix continuó lo que se llamó la línea de pacificación de las aldeas subvietnamitas, aplicada a partir de 1966 desde la sede de la CIA en Langleil, bajo el control precisamente del entonces subdirector William Colby. Para esta llamada pacificación se formaron grupos llamados pelotones de exploración provincial, integrados por efectivos de unidades survietnamitas irregulares, los que realizaban operaciones punitivas en los poblados.
En realidad, estos pelotones eran bandas ultraderechistas que estaban apoyadas por 44 centros de investigación provinciales, uno en cada provincia, cuyo personal torturaba de manera sistemática a compatriotas sospechosos. William Colby consideró que esto era insuficiente y entonces trazó el llamado programa u Operación Fénix. En este participaban los cuerpos policiales, los servicios de información y unidades militares survietnamitas y estadounidenses. En 1971, Colby reconoció ante la Comisión del Senado del Congreso de Estados Unidos que mediante este programa se mató a 20.587 sospechosos. Según el gobierno de Saigón, el número de muertos fue de 40.994. Pero sea cual fuere la cifra real, nadie puede negar que 20.000 muertos es también genocidio. Además, el empleo en gran escala de napalm, fósforo blanco, granadas de fragmentación, lanzallamas y otras armas reglamentarias en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y sus aliados survietnamitas contra la población civil es, asimismo, un acto de genocidio, como señala el escritor G. Mardones en su libro La CIA sin máscara. El programa Fénix puede ser catalogado, sin duda, entre los casos de crueldad injustificada, como si hubiera algún caso de crueldad justificada. El subrayado es nuestro. Y Colby en persona está de acuerdo en eso, pero semejantes fenómenos son característicos de todas las guerras en general, y creemos que sería una injusticia escandalosa estigmatizar a Colby, como algunos intentan hacerlo ahora, de asesino de masas. Esto lo escribía la revista Paradise, cuando se comprobó que Colby era quien decidía las cuotas mensuales obligatorias de exterminio de población civil, y se admitía la participación activa de unidades estadounidenses en el genocidio. En el otro extremo de la situación, la revista estadounidense Counter-Spy publicó un artículo severamente crítico de los trabajos sucios de la CIA y un pequeño reportaje sobre un soldado norteamericano. Se le preguntó a este si, al interrogar a los prisioneros arrestados en Vietnam, se les imponía torturas con empleo del teléfono de campaña. Respuesta: sí, practiqué este método en varios casos. Lo hacían también todos los que se dedicaban a los interrogatorios en Vietnam. De los 18 testimonios que mencionó la revista, hay varios referidos a los interrogatorios usados por los soldados estadounidenses. Ver capítulo Escuela de las Américas. Además de la descripción de los tormentos, se analizaron las otras participaciones de la CIA. Una característica peculiar del modo de operar de este organismo consistía en la cooperación estrecha con las fuerzas represivas internas locales, lo que permitía realizar acciones tales como las escuchas telefónicas, censuras de correspondencia, el intercambio de listas de las personas que viajarían al extranjero, listas de huéspedes de los hoteles. Esta cooperación es importante para la CIA en la realización de otras operaciones como incursiones, arrestos y torturas a fin de obtener información. Cuando Colby se presentó ante el Congreso en las audiencias del Senado, que fueron publicadas en el libro Los expedientes de la CIA, sostuvo, por una parte, que sus acciones tenían el visto bueno del gobierno de Estados Unidos, del presidente del país, del Consejo de Seguridad Nacional y además que el Congreso estaba informado de esto. Más adelante dijo: yo personalmente no he matado a nadie. Risas de los presentes. El programa Fénix era parte del Programa General de Pacificación, realizado por el gobierno de Vietnam, que incluía también otros varios componentes como la creación de las fuerzas de seguridad locales para defender las aldeas o la distribución de armas entre los voluntarios de los grupos de autodefensa, lo que en mi opinión era un paso audaz que es poco probable que se haya atrevido a dar a los gobiernos de muchos países, y continuó con el mismo cinismo. En más de 2 años y medio de realización del programa Fénix, fueron capturadas 29.000 personas, convertidas en traidores 17.000 y muertas 20.500. El 87% de las muertes fue ocasionado por unidades regulares y paramilitares, y solo el 13% por la policía y servicios análogos. El programa Fénix preconizaba la detención por cuanto respetamos la vida humana. Otra vez risas. Además, se sabe que el hombre viviente puede dar información y un cadáver no.
Ver capítulo Escuela de las Américas. Esta misma operación fue la que se llevó luego a Chile, donde se concentró el mayor comando de la CIA de los años 70, después del derrocamiento de Salvador Allende. La operación subversiva más importante de la CIA fue sin duda su participación activa en la organización y realización del golpe militar fascista en Chile. Allí se aplicó todo aquello que Colby consideraba lo más avanzado en materia de operaciones secretas y criminales. Lo cierto es que en 1974 comenzó la ronda más espectacular de la muerte, por la trascendencia política de las víctimas. El 30 de septiembre de 1974, el general chileno Carlos Prats, quien había sido ministro de Defensa de Allende, entre otros cargos, estaba aislado en Argentina. Él y su esposa, Sofía Cuthbert, fueron asesinados en Buenos Aires. Una bomba estalló debajo de su automóvil cuando regresaba de una reunión con amigos. Fue una señal temible. El 19 de diciembre de 1974 fue asesinado en París, Francia, el coronel uruguayo Ramón Trabal, que no estuvo dispuesto a participar en lo más oscuro de la represión en su país. El crimen quiso ser atribuido a una venganza de la izquierda, pero en junio de 1975, el periodista británico Richard Gott escribió en The Guardian de Londres que no se pudo encontrar en París ninguna noticia, ni siquiera insinuación, de que los asesinos pertenecieran a la izquierda. Las sospechas caían sobre el gobierno uruguayo y la CIA. Trabal había confesado a Gott sus simpatías por el movimiento de los militares de izquierda en Portugal y por los sectores progresistas de su país. Pero en septiembre ya había un informe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos que advertía sobre esta situación. La desclasificación de documentos, precedidos por denuncias concretas de investigadores y periodistas que analizaremos más adelante, demuestran hasta qué grado llegó este involucramiento estadounidense en Chile, mediante el gobierno y grandes empresas para derrocar a Salvador Allende. La dictadura chilena y sus socios extendieron la persecución a los opositores hasta Washington y Europa. Su originalidad consistió en que eran utilizados personal y conexiones de la CIA, si bien con un control atenuado de la misma. Sin embargo, el término exacto podría ser el de encubrimiento. Era una operación encubierta de la CIA que luego le provocaría serias contradicciones con los militares y policías latinoamericanos que intervinieron en la misma y, hoy por hoy, deben asumir solo esas responsabilidades. Operación Cóndor significa continentalización de la criminalidad política, es decir, difusión en todo el continente de las acciones terroristas que se manejan desde Washington. El Cóndor, en este caso, cumple la función de ave de rapiña. La colaboración entre los servicios secretos de las dictaduras latinoamericanas dio a luz esta ave de rapiña. En un principio colaboraban entre sí solo algunos regímenes dictatoriales. Hoy se habla ya de una organización general para todo el hemisferio occidental que actuó bajo la égida de la CIA. Esta organización puede vanagloriarse de haber sabido preparar y llevar a cabo los crímenes políticos más horrorosos de nuestra época en América Latina y aún en Estados Unidos, como lo prueba el asesinato de Orlando Letelier, exministro de Defensa y embajador de Chile en Washington del gobierno de Allende, sostenía el político y escritor Volodya Teitelbaum en el prólogo que hizo al libro de Valentín Mashkin. Teitelbaum atribuía a Pinochet ser el cabecilla latinoamericano del plan criminal y señalaba entonces, con la ayuda del Cóndor, los dictadores espían a los emigrados políticos latinoamericanos, los persiguen y los matan. Esto se sustentaría en los años 96 y 97, cuando el expoderoso jefe de la inteligencia chilena, general Manuel Contreras, acusó directamente a la CIA y, de esta manera, al expresidente George Bush, que la dirigió en su momento por el asesinato de Letelier. A mediados de 1976, los asesinatos de Prats, Trabal y el intento de asesinato de Bernardo Leighton y su esposa Anita Fresno, 1975, en Roma, así como de otros políticos y los relatos atroces que llegaban desde el Cono Sur, despertaron la inquietud de periodistas e investigadores.
El mencionado periodista británico Richard Gould publicó el 4 de junio de 1976 un trabajo en The Guardian de Londres, donde calificó la represión coordinada como algo similar a la llamada Operación Fénix, ideada por la CIA para eliminar donde fuera necesario a los patriotas que se resistieran a la guerra estadounidense en Vietnam. Se hablaba de que hombres con capacidad para inspirar y unir a la nación en una campaña de resistencia contra las fuerzas de ocupación son eliminados uno por uno. Gould responsabilizó a Washington, señalando que el entonces secretario de Estado, Henry Kissinger, debía saber quién es el responsable. Pero en realidad fue el asesinato de Orlando Letelier en el llamado Barrio de las Embajadas en Washington, en septiembre de 1976, lo que puso en evidencia las piezas de la Operación Cóndor. Una bomba colocada, como se demostraría luego, por un grupo operativo en el que participaban Michelle Townley, exagente de la CIA, enviados especiales de la dictadura chilena y terroristas cubanos anticastristas, asesinó a Letelier y su ayudante Ronin Moffitt, cuyo esposo Michel resultó gravemente herido. Él viajaba en el asiento de atrás y, horrorizado, comenzó a dar vueltas alrededor del coche gritando: «Lo hicieron los hijos de puta de los fascistas chilenos». Aunque Moffitt tenía razón, los obstáculos puestos a la investigación hicieron que se tardaran años hasta llevar a Townley y los cubanos de Miami ante la corte. Pero el papel de estos cubanos, como veremos más adelante, fue también clave en otros crímenes regionales. El juicio por el asesinato de Letelier y Moffitt resultaron además inculpados el director de la DINA, Manuel Contreras, y 2 de sus oficiales de inteligencia, aunque la dictadura siempre lo negó. En 1991, cuando fue sustituido en Chile el régimen militar por una democracia altamente vigilada, esto fue tan evidente que se juzgó finalmente a Contreras y al general Pedro Espinosa, quienes en 1996 fueron a una cárcel de lujo, un edificio construido especialmente para estos casos. Más adelante veremos cómo Contreras comenzó a hablar al sentirse el chivo expiatorio de la red de criminales. Después del homicidio de Letelier, aparecieron las primeras informaciones precisas sobre esta siniestra operación. El coronel Robert Scherer, agente especial del FBI, quien estuvo en varias sedes diplomáticas estadounidenses, pero en esos años en la Argentina, informó a sus jefes en un cable enviado el 28 de septiembre de 1976 sobre la Operación Cóndor. Este es el nombre en código para la recolección, intercambio y almacenamiento de información de inteligencia sobre los llamados izquierdistas, comunistas o marxistas, que se estableció hace poco entre los servicios de inteligencia de América del Sur, que cooperan entre sí para eliminar de la zona las actividades terroristas marxistas. Además, la Operación Cóndor propicia operaciones conjuntas contra objetivos terroristas en los países miembros para llevar a cabo represalias que llegan al asesinato contra supuestos terroristas o sus apoyos y soportes, o a perseguirlos en las naciones miembros de la Operación Cóndor. De acuerdo al esquema informado por Scherer, las frases comprendían la ubicación del objetivo, es decir, un terrorista, por supuesto en sus definiciones, pero en realidad se trataban de disidentes políticos o vigilancia a quienes apoyaban a los grupos que estaban en contra de los gobiernos, dictaduras de los países miembros del Cóndor. Unos grupos hacían inteligencia y ubicación del blanco, y otros ejecutaban la acción directa contra el objetivo. Grupos especiales emitían la documentación falsa necesaria para actuar en los países miembros de la Operación Cóndor. Precisamente, la firma de Scherer figuraba en varias de las cartas enviadas tanto a Pastor Coronel, el jefe de la policía política de Stroessner, como al siniestro director de la policía técnica, Antonio Campos Alum, hoy prófugo y, según algunos informes, amparado por los cóndores en Brasil que sobreviven en la impunidad. Ver el capítulo El Cóndor en los archivos de Paraguay. El informe de Scherer está dirigido al director del FBI y describe cómo nace y cuál es el desarrollo de Cóndor. Consideraba que los 3 países más activos fueron Chile, Argentina y Uruguay,
y también sostenía que los equipos de la muerte estaban formados por miembros de uno o varios países del grupo cuando iban a ejecutar al blanco. El destino principal en Europa eran Francia y Portugal. En ese informe no se destaca que el asesinato de Letelier fuera parte del Cóndor. Un informe del Comité de Relaciones del Senado de Estados Unidos en 1979, fundamentado en los archivos de la CIA, explicaba que la operación tenía 3 fases y fue planeada en 1974 después del asesinato de un embajador de Bolivia en París, de un funcionario chileno en Medio Oriente y de un agregado uruguayo, Trabal, en París. Cóndor planeó una operación destinada a asesinar a 3 izquierdistas en Europa, uno de ellos el famoso Carlos el Chacal, recientemente capturado, de nombre Ilich Ramírez Sánchez, venezolano. La conjura se malogró después de que la CIA advirtiera a los países donde probablemente se produjeran los asesinatos, que eran Francia y Portugal, que a su vez habrían advertido a los posibles objetivos. La operación se suspendió y su existencia fue negada, aseguraron Jack Anderson y Michelle Weinstein en el Washington Post del 22 de agosto de 1994. En ese mismo día, el diario mencionaba a una fuente anónima de la CIA que aseguraba una contribución clara al éxito francés en la captura de Carlos, que fue rastreado por 4 continentes durante 20 años y ayudando a estrechar el cerco y negándole refugios seguros. El 2 de agosto de 1979, el periodista estadounidense Jack Anderson escribió un artículo sobre esta siniestra operación que se desarrollaba en Sudamérica bajo el nombre de Cóndor, los criminales de América del Sur, en The Washington Post, donde ya trazaba un esquema de esta Corporación Internacional de la Muerte, como lo llamó. Escribió entonces que las policías secretas de por lo menos 6 regímenes militares sudamericanos llevan a cabo una operación secreta conjunta cuyo objetivo es el asesinato de los enemigos comunes en los países extranjeros y que esta organización, que tiene su estado mayor en Chile, actúa bajo el nombre de Operación Cóndor, lo que evoca al ave de rapiña de los Andes, que también está en el escudo chileno, refirió Anderson, que para su investigación utilizó informes ultrasecretos y mencionó precisamente el de la Comisión de Asuntos Extranjeros del Senado de su país y el informe de Scherer. Con el crimen contra Letelier, el brazo largo del Cóndor había llegado a las puertas de la Casa Blanca, lo cual desencadenó una serie de investigaciones periodísticas como las realizadas por Saul Landau y John Dinges, quienes incluso publicaron el informe de Scherer en el libro Asesinato en el barrio de las Embajadas, 1980, donde relatan los pasos dados para asesinar a Letelier. ¿Qué hubiera sucedido si el documento enviado por Scherer en septiembre de 1976 a sus superiores del FBI se hubiera publicado en ese mismo año? ¿Cuántas de las víctimas se habrían salvado? Nada de esta información se hizo pública en el momento, aunque hubo suficientes elementos para mostrar cómo esta operación continuaba y había suficientes pruebas, pero eran muy raras las que surgían a la luz pública, salvo las que se originaron en el caso Letelier. A fines de los años 80, cuando las dictaduras fueron cayendo, había quizá demasiado temor o cansancio de la muerte y en pocos lugares se realizaron investigaciones a fondo. Los regímenes surgidos eran muy débiles y en todo caso se abocaron a indagar en lo estrictamente local. Sin embargo, el Cóndor continuaba su vuelo y se extendían esos lazos en los crímenes cometidos en los años 80 en América Central y en otros hechos en el Cono Sur que se analizarán más adelante. En febrero de 1980, el periódico estadounidense Sunday News Journal dijo que la CIA ayudó a ocultarse a los cubanos responsables del asesinato de Letelier. Virgilio Paz, José Dionisio Suárez, Albion Ross y los hermanos Novo, algunos de los cuales en 1989 fueron involucrados en el asesinato del arzobispo de El Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, ejecutado en marzo de 1980 cuando celebraba una misa en una iglesia de la capital salvadoreña.
La conexión de estos crímenes con otros que se atribuyen a los mismos grupos y la presencia de los criminales de este tiempo en Centroamérica a fines de los 70s y en la década del 80 estará referida en el capítulo Centroamérica, las garras del cóndor. Valentín Mashkin, en su libro sobre el operativo Cóndor, menciona que en el otoño de 1981 el diario español Pueblo publicó que existían sospechas sobre la participación de Cóndor en las catástrofes aéreas que en 1981 costaron la vida al general Omar Torrijos en Panamá y a Jaime Roldos, presidente de Ecuador. Asimismo, Unidad, periódico del Partido Comunista de Perú, sostuvo que podían tratarse de un asesinato el accidente aéreo que cobró la vida del general Luis Hoyos, jefe del Estado Mayor del Ejército y el último de los participantes en la Revolución Peruana, progresista de 1968, que había logrado conservar influencia en Perú. En el documento de Santa Fe I, que diseña una nueva política interamericana para la década de 1980, en la introducción del llamado Grupo de Santa Fe, que trazó los planes temibles de política exterior de Estados Unidos y donde se consideraba prácticamente marxista o compliciente al presidente demócrata James Carter. Los halcones de Estados Unidos mencionaban que Panamá se encuentra bajo el control de un régimen militar de izquierda, el cual, según informes de la CIA, fue el intermediario en la transferencia de armas cubanas y de Estados Unidos a los sandinistas para la toma del poder por los marxistas en Nicaragua en julio de 1979, y continuaba su visión casi apocalíptica del avance del marxismo en la región. En la propuesta número 1 se habla también de que la doctrina Roldos, que lleva el nombre del presidente de Ecuador, Jaime Roldos Aguilera, debe ser condenada. Torrijos y Roldos fueron considerados molestos para los nuevos planes de la ultraderecha estadounidense. Ambos murieron en sendos accidentes aéreos en 1981. El general Hoyos había sido mencionado como un conspicuo comunista. El cóndor no reconocía límites y siguió siendo un azote en la década de los 80. En un libro publicado en 1989, la médica paraguaya Gladys Mellinger de Saneman, una de las víctimas sobrevivientes de esta operación criminal, unía detalles de todo lo que se había escrito en torno a un tema que ella conocía tan de cerca y relataba cómo había sido su paso desolado por los pasadizos de Cóndor. Nací en Encarnación, en el extremo sur de Paraguay, sobre el río Paraná turbulento, a cuyo cauce me abracé desesperadamente en esos interminables años de exilio, aun cuando había sido tirada a la otra orilla, al otro lado del Tíber, como dirían los antiguos romanos, para quienes el ostracismo significaba, igual que para nosotros hoy en día, la negación de los derechos humanos, escribió Mellinger de Saneman al presentar su libro que describe la larga tragedia de su país. Pero ella quería hablar esencialmente de la Operación Cóndor, y para esto se documentó y registró que aquella Internacional de la Muerte había funcionado como una siniestra máquina de relojería. Estoy convencida de que existió ese pacto o convenio político-militar, doctrina de la seguridad nacional occidental y cristiana, política denominada democracia sin comunismo, que comenzó e imperó en la década de los 70 entre los regímenes militares del Cono Sur en especial y Latinoamérica toda, y podrá aparecer nuevamente. Por esta forma de represión castrense y policial, un ciudadano podía ser muerto, desaparecido, preso, estar bajo vigilancia de la policía del lugar o de su país, residencia, teléfono, correspondencias, visitas, etc., obligado a renunciar a sus actividades políticas, ser secuestrado y enviado a su país de origen a pedido de las fuerzas represivas requirientes. Esta represión terrorista gubernamental antisubversiva tuvo como víctimas a todos los luchadores por la vigencia del Estado de Derecho en su país, a los opositores políticos, a destacadas personalidades progresistas, sociales, a estudiantes, profesionales, sindicalistas, obreros, sacerdotes, laicos, universitarios, investigadores e incluso algunos no activistas. Fui víctima de la Operación Cóndor.
También a esta pregunta puedo contestar afirmativamente que fui dañada por el citado convenio. Estoy segura de ello porque mi caso es uno de los conocidos y documentados, entre tantos otros desconocidos o conocidos y no documentados. Mellinger de Sanneman fue detenida en Misiones, Argentina, el 24 de marzo de 1976, una fecha desgraciadamente simbólica. El mismo día en que asumió el poder la dictadura militar, estuvo en la Unidad Regional Policial de Posadas, la capital de Misiones, y fue entregada a Paraguay. Conocí el Departamento de Investigaciones de la Policía de la capital, DIPC, de Paraguay, el campo de concentración de Emboscada. Un avión de la Fuerza Aérea Argentina me trasladó a la Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA, nuevamente en Buenos Aires, Argentina, para posteriormente ser expulsada desde esta ciudad a Alemania. Esta valiente mujer no descansó nunca en su exilio y denunció su situación, lo que estaban viviendo los prisioneros de la dictadura stroessnerista y la existencia de una operación siniestra que ella ya entonces conocía como Operación Cóndor. Había compartido cárcel y campos de concentración con detenidos de distintas nacionalidades, prisioneros de la dictadura. En el campo de concentración de Emboscada, Paraguay, se dedicó a atender a cientos de detenidos, entre ellos mujeres y niños. Allí fue llevado también el pedagogo y abogado Martín Almada. El libro que Mellinger publicó en Paraguay en agosto de 1989, cuando ya Stroessner había sido derrocado y pudo volver del exilio, reúne documentación sobre Cóndor, su testimonio, listas de paraguayos desaparecidos en Argentina, nombres y los reclamos que ella realizó año tras año ante todos los organismos internacionales cuando la región estaba encerrada en un círculo de horror.